Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo. Que Dios bendiga a todos los hermanos del grupo WhatsApp, que Dios bendiga a todos los hermanos de América del Norte, América del Sur, América Central, que Dios bendiga el Medio Oriente, que Dios bendiga Asia, que Dios bendiga Europa, que Dios bendiga a los judíos, que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Jerusalén. Bendito sea el nombre de Dios. Pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Que Dios bendiga a los judíos, gloria a Jesús. Y que Dios me bendiga a mí también en esta noche maravillosa. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a seguir aprendiendo más de las cosas del Señor, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, ¿no? Ya estamos en vivo y en directo a nivel mundial, transmitiendo las buenas nuevas de salvación con usted a través de las redes sociales, directamente a su casa, a sus hogares. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bueno, en esta noche vamos a aprender, mis queridos hermanos y amigos, el significado o el estudio que nos corresponde en esta noche. Vamos a hablar acerca del pastor, los pastores. Ese es el tema, mis queridos hermanos. Los pastores, mi hermano, los pastores. Vamos a hablar acerca de los pastores en esta noche. Vamos a aprender, mi hermano, estos estudios bíblicos. El tema es los pastores. Vamos a estudiar, abrir la Biblia en los Hechos, capítulo 13. Del 1 hasta el 3 vamos a leer, mis queridos hermanos. Bueno, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, mis queridos hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, los pastores. ¿Qué significa pastor? El significado de pastor. En el tiempo pasado, un pastor era la persona que pastoreaba ovejas en el campo. Bueno, aquí nosotros los ecuatorianos le decimos a esa persona que pastorea, le decimos que son vaqueros, lo llamamos como vaqueros. Pero son pastores porque pastorean las vacas, pastorean los caballos, las cabras, los chivos. Se le llaman pastores, son pastores, pero nosotros le llamamos vaqueros, ¿ya? Entonces, ese es el significado de pastor. Pastor es la persona que pastorea las ovejas. En el sentido espiritual, el pastor, mi querido hermano, significa, un pastor es la persona que adoctrina a sus fieles, que se dice adoctrina a los hermanos que se han convertido en Cristo Jesús, hermano. Ese es el pastor que está adoctrinando a los hermanos, hermano, enseñando la palabra del Señor, hermano. ¿Y quiénes son aquellos pastores? ¿Por qué están allí en ese lugar, mis queridos hermanos, como pastores? Bueno, algunos, mi hermano, son llamados por Dios, mi hermano. Algunos pastores son llamados por el Señor. Dios llama, mi hermano, a la persona y lo pone como pastor. Hay otros, mi hermano, que el ministerio los ponen como pastor a ellos para que pastoree cierta congregación o cierta denominación.
Yo de mi parte, mis queridos hermanos, mientras Dios, mi hermano, no me hable o no me diga a mí que yo pastoreo una iglesia, yo no me hago cargo de ninguna congregación, hermano. Si a mí Dios me dice, mi hermano, que me haga cargo de una congregación, que vaya yo a pastorear tal congregación, lo haré. Pero mientras Dios no me hable y no me diga nada, estoy así, estoy tranquilo, mi hermano, compartiendo la bendición de Dios con usted, mi hermano. Yo para pastorear una iglesia tiene que el Señor mismo hablar a mi corazón, decirme el Señor. Ya, Dios mismo le habla a uno porque Dios va a estar con uno, Dios va a ser el sustento, hermano. Dios lo va a sustentar a usted. Yo no me metería a ser pastor si realmente Dios no me ha llamado. Ya. Entonces, hay personas, mi hermano, que los ministerios ponen a cierta persona como pastor y a veces Dios ni lo ha llamado, mi hermano. Dios no ha llamado a esa persona que sea pastor, hermano. Entonces, hermano, Dios habla a nuestros corazones. Hay mucha gente que dice que Dios no habla, hermano. Ya Dios está mudo ahorita. Que el Señor reprenda al diablo, pero el Señor, mi querido hermano, Dios habla a nuestros corazones, mi hermano. Dios habla de diferente manera. Dios habla a través de la palabra. Dios habla a través de visiones. Y el mismo Dios habla, mi hermano. Dios nos habla a nosotros, hermano. Dios no está muerto, Él está vivo. Por eso es que yo le digo, si Dios, mi hermano, Dios me habla a mí y me dice a mí que yo vaya y pastoree esta iglesia, yo lo haré, mi hermano, porque sé que Dios va a ir conmigo. Mientras Dios no me hable y no me diga nada, yo no me puedo hacer cargo de una congregación. Prefiero estoy tranquilo, con la bendición del Señor, compartiendo lo que yo he aprendido con usted, mi hermano. ¿Ya? Entonces yo solamente soy un instrumento de Dios nada más, mi hermano. Yo soy un instrumento del Señor que comparto la bendición con usted, mi hermano. Entonces Dios habla a nuestros corazones. Dios escoge a la persona que va a ser pastor, mi hermano. Cuando Dios lo escoge a uno para ser pastor, mi hermano, Dios, mi hermano, provee los alimentos, hermano, al pastor, mi hermano. No tiene necesidad, mi hermano, estar esperando que los hermanos den el diezmo o den las ofrendas. Dios mismo se encarga, mi hermano, Dios mismo se encarga de proveer todo lo que le hace falta al pastor, mi hermano. Cuando el pastor es puesto por Dios, mi hermano. Pero hay pastores que no son puestos por Dios, se comen la verde, mi hermano. Se comen la verde porque no son llamados. Dios no lo ha llamado a ellos para que sean pastores, mi hermano. Están allí como pastor porque el ministerio lo puso ahí como pastor, hermano. A esa persona, mi hermano. Pero Dios no lo ha llamado a él para que sea pastor, hermano. Ya. Entonces por eso es que yo le digo, mi hermano, mientras Dios no me diga a mí nada, mientras Dios no me hable a mi corazón, yo no me puedo hacer cargo de una congregación. Yo no puedo hacerme cargo de una congregación si Dios no me ha hablado. A mí Dios tiene que hablarme, mi hermano. Dios habla. Dios no está muerto, Dios habla, mi hermano. En los tiempos pasados, mi hermano, escúcheme bien. En los tiempos pasados, Dios es el mismo de hoy y siempre. Él no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Él sigue haciendo milagros. Él sigue hablando, mi hermano. Él habla, mi hermano. Dios habla. En los tiempos pasados, mi hermano, cuando una persona iba a ser pastor, mi hermano, Dios mismo le decía al anciano, apártame a tales personas para el ministerio que yo lo he llamado, hermano. Ahí encontré, hermano, el apóstol Pedro, todos los 12 apóstoles, hermano, eran pastores, y además que eran pastores, eran apóstoles. Ellos tenían los 5 ministerios, hermano. Los 5 ministerios tenían los apóstoles. Eran apóstoles, eran profetas, eran evangelistas, eran pastor y eran maestros. Los apóstoles, mi hermano. Ellos tenían los 5 ministerios, hermano. Dice que cuando Saulo de Tarso fue llamado al ministerio, hermano, Dios les habló, mi hermano. Dios les habló ¿a quién? Les habló a Bernabé, mi hermano. El Señor les habló y les dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo he llamado. ¿Sí vio, mi hermano? Ese es el llamado de Dios que le hace el llamado a uno para que uno sea pastor, hermano. Dios lo llama a uno, hermano.
Entonces Dios le habla al corazón, Dios le habla a uno al oído y le dice y nos dice a nosotros, bueno, levántate y anda a pastorear tal iglesia porque yo voy a estar contigo, hermano. Entonces Dios nos habla a nosotros, hermano. Cuando Dios nos habla a nosotros, hermano, entonces uno tiene que obedecer, vaya a hacerse cargo de ese ministerio porque Dios va a estar con usted, mi hermano. Mientras Dios no me hable, no me diga nada, yo no puedo hacerme cargo de una congregación porque Dios no va a estar conmigo y yo voy a sufrir, mi hermano. Voy a sufrir porque realmente el Señor no va a estar conmigo en ese momento. No va a estar porque no he sido llamado a ser pastor, mi hermano. Ya, yo no he sido llamado. Dios tiene que confirmarme. Dios a uno le confirma la palabra que uno tiene que ser pastor. Dios le confirma a uno. Dios, el Todopoderoso, Él es el que manda. Él es el que manda todas las congregaciones. Para Dios no existe ministerio, para Él no. Todas las congregaciones que hay en todo el mundo, el que manda es el Señor, hermano. El hombre es el que se hace dueño. Ay, yo soy dueño de este ministerio. Usted no es dueño, varón. Déjeme decir algo, que usted no es dueño de ese ministerio. El único dueño es el Señor, hermano. Él es el que manda. Si Dios quiere, mi hermano, te corta la vida y se acabó, mi hermano. Se acabó. Entonces Dios es el que manda. Bueno, Dios le dice a uno, bueno, te me vas a tal parte, anda a pastorear tal congregación, anda ya. Ahí quiero que estés porque tú vas a ser el pastor de esa congregación, hermano. Entonces Dios le habla a uno, hermano. Dios le habla a uno. Mira, el Espíritu Santo, que el versículo 2 aquí dice, Dios habló, mi hermano, a los hermanos de allí de Antioquía. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿sí vio, mi hermano? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Sí vio, mis queridos hermanos? Entonces el Espíritu Santo habló y le dijo, hermano, a estos hermanos que estaban administrando allí, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo le he llamado. Entonces, Saulo de Tarso y Bernabé fueron llamados por el Señor para que sean apóstoles, para que sean pastores, para que sean evangelistas, maestros. Ellos fueron llamados. Así mismo en este tiempo, hermano, Dios sigue llamando, hermanos y hermanas al ministerio, llamado por el Señor, hermano. Cuando somos llamados por Dios, hermano, no nos hace falta nada porque Dios provee todo, mi hermano. Dios provee todo. Aquellos que sufren, hermano, aquellos que sufren son aquellos hermanos que no son llamados por el Señor, hermano. Dios no lo ha llamado para que sean pastores, mi hermano. Ellos cogieron ese cargo porque el ministerio lo pusieron a ellos como pastor, pero Dios no lo ha llamado, no le ha hablado a ellos, a su corazón, ni a su oído. Y aquí nos enseña el Señor, hermano, que el Espíritu Santo habla. Dios habla, mi hermano. Dios habla a nuestros corazones, Dios habla a nuestros oídos. Entonces, hermano, el pastor, hermano, tiene que ser llamado por Dios, mi hermano. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, dice. Bernabé, dice Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. ¿Vea? Entonces, Dios, mi hermano, les habló a ellos para que apartasen a Saulo y a Bernabé para el ministerio que Dios lo había llamado a ellos. Entonces tenemos que ser llamados por el Señor, hermano. Nosotros tenemos que ser llamados por Dios, hermano. Dios tiene que llamarnos a nosotros para que nosotros seamos pastor o seamos apóstol, profeta o maestro, para que nosotros nos hagamos cargo de tal ministerio, hermano. Mientras Dios no nos hable, mientras Dios no nos diga nada, no nos podemos hacer cargo de tal congregación, hermano. Yo no me puedo hacer cargo de una congregación si Dios no me ha dicho nada a mí. Dios tiene que decirme a mí, hermano. Dios tiene que confirmarme. Tiene que confirmar su palabra. Decirme, a ver, hijo mío, quiero que vayas a pastorear tal congregación. Ya. Entonces yo he recibido la confirmación de Dios y estoy seguro que Dios va a estar conmigo, mi hermano. Y Dios suplirá todas mis necesidades, hermano. Ya.
Esa es la consecuencia que hay hoy en día. Muchos pastores, hermano, que no son llamados por Dios, hermano. Muchos pastores que hoy en día están a cargo de ciertas congregaciones no han sido llamados por el Señor, hermano. Y sufren bastante, hermano, porque no tienen, pues, no tienen. Porque Dios no está con ellos, hermano. Dios no está con ellos. Pero cuando uno es llamado por Dios mismo, cuando Dios lo llama a uno, Dios lo pone en tal congregación para que uno pastoree esa congregación, es que Dios mismo, mi hermano, va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Ya? Porque Dios va a estar con nosotros, hermano, allí. Hemos sido llamados por Dios para que nosotros pastoreemos a iglesia. Entonces allí nosotros, hermano, podemos, mi hermano, estar en esa congregación, pastoreando esa iglesia, hermano. Porque sabemos que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, hermano. ¿Ya? Entonces yo por eso, hermano, como siervo de Dios que soy, yo no puedo hacerme cargo de una congregación mientras Dios no me confirme a mí que yo me haga cargo de tal congregación. Yo no puedo hacerme cargo, hermano. Prefiero estar así como estoy ahorita, hermano, compartiendo la palabra de Dios con usted, hermano, enseñándole a usted, mi hermano, y usted aprende y yo aprendo también. Entonces el Espíritu Santo tiene que confirmarme. Aquí en los Hechos, capítulo 13, del 1 al 3, nos habla claramente, hermano, que Dios habla a nuestros corazones, Dios habla, mi hermano. Dios habla a nuestra vida, mi hermano. Entonces yo no puedo hacerme cargo, no puedo y no puedo hacerme cargo de una congregación mientras Dios no me confirme, mi hermano. Entonces Dios tiene que confirmarme, Dios tiene que hablarme y decirme, bueno, quiero que vayas a pastorear tal iglesia. Bueno, yo voy con la bendición de Dios porque Dios va conmigo, mi hermano. Mientras Dios vaya conmigo, hermano, levántese quien se levante, hermano, no podrán porque Dios está conmigo, hermano. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Tenemos que esperar el llamado de Dios, hermano. Dios tiene que llamarnos a nosotros, hermano. Mientras Dios no nos llame, no podemos hacernos cargo de esa congregación, hermano. Los ministerios de hoy en día, hermano, ponen pastores. Bueno, este lo vamos a poner porque ya se preparó, ya tiene conocimiento, lo ponemos ahí para que pastoree tal congregación. Pero no son llamados por Dios, pues, hermano. No son llamados por Dios, sino que son puestos por el hombre, hermano. Son puestos por el hombre. Entonces, esos son aquellos que sufren, hermano. Sufren bastante en ciertas congregaciones, hermano. Porque Dios no está con ellos. Porque no han sido llamados, mi hermano. No han sido llamados por Dios, mi hermano, a ser pastores, hermano. Sino que fueron puestos, hermano, por los ministerios porque vieron que se prepararon. Ahora ya están preparados. Bueno, lo pusieron para que pastoree esa congregación, hermano. Pero no han sido llamados por quién? Por Dios, hermano. No han sido llamados por Dios, hermano. Dios habla. Dios habla a nuestros corazones. Él habla, Él tiene que confirmarnos, hermano. Cuando ya Dios nos confirma a nosotros, entonces gloria a Dios, aleluya, sabemos que Dios está con nosotros, hermano. La presencia de Dios va con nosotros donde quiera que vayamos, hermano. Vea. Cuando Moisés, mi hermano, Moisés, el siervo del Señor, fue llamado por Dios, Dios le habló a Moisés, mi hermano. Dios le habló a Moisés a través de la zarza. Ahí le habló el Señor a Moisés, hermano. 40 años Moisés, mi hermano, estuvo en la tierra de Egipto y 40 años estuvo viviendo con su suegro, hermano. A los 80 años fue llamado Moisés al ministerio, hermano. Dios lo llamó a Moisés, mi hermano, siervo del Señor, hermano. 40 años le sirvió al Señor, hermano, en el desierto. A los 120 años murió el siervo del Señor, Moisés, mi hermano. Murió por la desobediencia de Moisés. Moisés pecó contra el Señor, hermano. Se enojó Moisés, mi hermano, no glorificó el nombre del Señor, hermano. Entonces, por eso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, mi hermano. Por ese pecado, hermano. Entonces, eso es, mi querido hermano, acerca de los pastores, mi hermano. Estamos hablando de los pastores. Dios puso, hermano, en la iglesia, mi hermano, Dios puso en la iglesia pastores, puso apóstol, puso profeta, puso evangelista y puso maestro, mi hermano.
van por orden de rango, hermanos. Orden de rango van, hermano. En la iglesia hay rango. El primer rango es el apóstol, hermano. El segundo rango va el profeta. El tercer rango es el evangelista. El cuarto rango es el pastor. Y el quinto es el maestro, hermano. Entonces, van por rango, hermano. Los rangos que hay en la iglesia, hermano. Entonces ahí vemos claramente el apóstol es el que manda, hermano. El apóstol es el que manda porque el apóstol es maestro, es pastor, es evangelista y es profeta. Ya, él tiene los 4 ministerios tiene. Entonces ese es el apóstol, hermano. En los tiempos pasados, hermano, en el tiempo pasado los apóstoles, hermano, ellos eran maestros, ellos eran pastores, eran evangelistas y eran profetas, hermano. Todos ellos hablaban en lengua, hacían dones de sanidad, tenían el don de interpretación de lengua, tenían el don de discernimiento, hermano. Tenían todos los dones los apóstoles, hermano. Todos los dones tenían ellos, hermano. Y ahí vemos claramente, mis queridos hermanos, que ellos fueron llamados ¿por quién? Por Dios, mi hermano. Dios los llamó a ellos para que ellos pastoreen la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Ya. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, ahí nos habla el Señor acerca de estos 5 ministerios que Dios puso en la iglesia, hermano. Efesios capítulo 4, del 11 al 12. Vea lo que dice el Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. ¿Sí vio, mis queridos hermanos? Entonces Dios mismo constituyó, mi hermano, apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hermano. ¿Ya? A fin de que de perfeccionar a quienes, a los santos, para perfeccionar a los hijos de Dios, mi hermano. ¿Ya? El pastor, hermano, es el encargado de doctrinar a los recién convertidos, mi hermano, a los que se convierten a Cristo, hermano. Ahí está el pastor, hermano, alimentando a las ovejas, mi hermano, alimentando a los hijos de Dios, mi hermano. El pastor, hermano, el encargado, mi hermano, de las ovejitas, que ninguna ovejita se le pierda, mi hermano. El pastor tiene que salir a buscar la oveja descarriada cuando ya la ovejita no quiere ir a la congregación. Tiene que salir el pastor, hermano. Ese es el trabajo del pastor, ir a buscar esa ovejita, hermano. Usted ve, mi hermano, al vaquero, usted ve, mi hermano, a los pastores que tienen ovejas. Cuando se le pierde una vaca, el vaquero, mi hermano, el vaquero sale a buscar esa vaca. ¿Dónde se le ha quedado esa vaca, mi hermano? Va a buscar esa vaca, hermano, por los campos hasta que le encuentra la vaca que está enredada con esos bejucos, hermano. Ahí saca la vaca, mi hermano, y se lleva esa vaca que estaba perdida ahí. Entonces el vaquero, cuando ya encontró a esa vaca, se pone contento, feliz y alegre. Le da la noticia a su amo, al patrón, que ha encontrado la vaca. Así mismo en el camino del Señor, mis queridos hermanos, en el camino del Señor, cuando el pastor, hermano, encuentra esa ovejita, hermano, al hermano que está perdido, que se ha apartado del Señor, la encuentra y nuevamente la lleva a la iglesia, se siente gozoso el pastor, hermano. Él se siente gozoso, alegre, y presenta a su ovejita al Señor que ya la ha rescatado, la ha traído nuevamente al rebaño, hermano. Ese es el trabajo del pastor, hermano. El trabajo del pastor, lo que el pastor tiene que hacer. Pero ahora estos pastores, hermano, estos pastores modernos, hermano, que hasta pereza le da levantarse de la cama o del mueble, hermano. No quieren ni levantarse, hermano. Ya estos pastores modernos quieren estar solamente en la cama, que las panzas, hermano, ya las tienen pero bien hinchadas, hermano. No van a buscar las ovejas perdidas, hermano. Ese es el trabajo del pastor, hermano. El pastor tiene que salir a buscar esa ovejita que está perdida, hermano. A ver, ¿qué mismo lo que ha pasado con el hermano? ¿Por qué no va a la congregación? A ver, hermano, voy a la casa, golpeo la puerta. Hermano Felipe, ¿por qué usted no va a la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? ¿Qué problema tiene? Cuente.
Bueno, el hermano Felipe tiene que conversar por lo que pasa. No, hermano, es que vea que el hermano Atalita me pone una indiferencia, que no me toma en cuenta, ya, yo me siento mal. Entonces el pastor ya tiene conocimiento que la hermana María le pone indiferencia al hermano. Entonces el hermano lo que tiene que hacer es exhortar en la congregación, hermano. Ahí viene la exhortación, hermano, una exhortación pero de amor, hermano. Una exhortación porque los hermanos tienen que ser exhortados, no tiene que haber enemigo en la congregación, hermano. En la congregación deben de amarse los unos a los otros. Ese es el buen pastor, hermano. El pastor de Dios, mi hermano, que pone la paz en la congregación, hermano. En la congregación no debe de haber enemistades, no debe de haber enemigos. Todos tenemos que amarnos los unos a los otros, hermano. Entonces, ese es el encargado del pastor, hermano, de predicar acerca del amor, predicar acerca de la paz, hermano, en la congregación, hermano. Entonces, ese es el trabajo del pastor, hermano. El trabajo del pastor es buscar la oveja perdida, esa oveja que se le ha descarriado, esa oveja que ya no va a la congregación. Tiene que salir a buscar, hermano. Es el trabajo de él, el trabajo del pastor, hermano. Dice, ¿quién los llama, mi hermano? ¿Quién los llama para que uno sea pastor, hermano? A nosotros nos llama, mi hermano, es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es aquel que nos llama a nosotros, hermano, para que nosotros seamos pastores, hermano. Los Hechos capítulo 13 del 1 al 2, ahí encontramos que ya leímos en antes, hermano. El Espíritu Santo es el que nos llama a nosotros para que nosotros seamos pastores. Ya. El Espíritu Santo. Vea, vamos a leer nuevamente ese versículo bíblico, ¿no? Hecho capítulo 13 del 1 al 2 dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Sí vio, mis queridos hermanos? Entonces el Espíritu Santo, Dios habla, mi hermano, Dios habla a nuestro corazón, hermano. Entonces Dios habla y le dice mi hermano, al que está encargado, a los ancianos, hermano, que están encargados de esa congregación, mira, ¿sabe qué? Quiero que me los ponga a fulano de tal como pastor, hermano. Entonces Dios mismo le habla. Dios le habla a nosotros, Dios habla al corazón, hermano. Pónmelo a fulano de tal como pastor, mi hermano. Entonces ya Dios, mi hermano, habla y también nos confirma a nosotros, hermano. Nos confirma a nosotros para el ministerio de pastor, hermano. Ya. Tiene que confirmar el Señor, hermano. Entonces tiene que confirmarnos al Señor que Dios está con nosotros y que Él es el encargado que nos ha puesto a nosotros como pastor de tal congregación, hermano. Eso se hacía en los tiempos antiguos y hasta el día de hoy también se hace eso, hermano. Hasta el día de hoy. Dios no está muerto, por si acaso, Dios está vivo. Él vive por los siglos de los siglos. Él es el mismo de ayer, hoy y por toda la eternidad. Él no ha cambiado, Él sigue hablando. Sino que ahora, mi hermano, los ministros, hermano, de cierto ministerio, hermano, ya le ven al hermano que se preparó, bueno, a este lo vamos a poner de pastor, hermano. Ahora ya ni le preguntan a Dios, mi hermano. Ya no le preguntan al Señor, ¿a cuál ponemos como pastor, hermano? Sino que, bueno, este me cayó bien porque ya se preparó, bueno, lo vamos a poner como pastor. Y Dios ni siquiera lo ha llamado, hermano, a esa persona que sea pastor, hermano. Y por eso es el fracaso, hermano, que hay. Ese es el fracaso que hay en ciertas congregaciones, hermano, que Dios realmente no lo ha llamado a ellos como pastor, hermano, no lo ha llamado. Entonces ellos pueden ser que Dios lo haya llamado para otra cosa, hermano. Dios lo haya llamado para otra cosa, no para pastor, hermano. Entonces son 5 los ministerios. Puede ser que Dios lo haya llamado a él como evangelista, o lo haya llamado a él como maestro, o lo haya llamado a él como apóstol o como profeta. Pero no lo ha llamado al hermano para que sea pastor, hermano. No lo ha llamado.
¿Ya? Entonces, eso es lo que hoy en día, en este tiempo final, sucede en ciertas congregaciones, que muchos hermanos no son puestos por Dios como pastores, no son puestos por Dios, hermano. Entonces, ahí está, hermano, comiéndose la verde, mi hermano, comiéndose la verde, hermano. Dice la palabra de Dios, los hermanos, mi hermano, los hermanos, Hechos, capítulo 6, versículos 3 al 6. Vamos, estoy hablando conforme a la palabra, mis queridos hermanos, para que no digan que yo me estoy inventando. Yo aquí siempre predico conforme a la palabra. Como le dije siempre antes, yo solamente soy un instrumento del Señor, hermano. Yo soy un anciano, hermano. Yo soy anciano de la palabra. Conozco la palabra, hermano. Soy anciano. Ya soy un líder, mi hermano. Pero yo todavía no he sido llamado para ser pastor, hermano. A mí Dios tiene que confirmarme, hermano. Mientras Dios no me confirme, yo no me hago cargo de ninguna congregación. Preferible estoy así, estoy bien así, que comparto, hermano, la bendición de Dios con usted. Estoy tranquilo, hermano. No tengo dolor de cabeza con los hermanos de la congregación, hermano, porque un pastor, hermano, tiene que tener paciencia, hermano, tiene que amar a las ovejitas, tiene que atender a las ovejas, saber comprender a los hermanos, hermano. Hay hermanos que vienen bravos, hay otros hermanos que vienen trompudos. El pastor, hermano, tiene que hacerse cargo, hermano, de todas esas ovejitas, darle amor a esas ovejas, hermano. Ese es el trabajo del pastor, hermano. Yo por eso, hermano, estoy tranquilo así, hermano. Yo solamente soy un anciano, hermano, un anciano que conoce la palabra, hermano. Yo conozco la palabra del Señor, hermano. Soy un anciano, hermano, que comparto con usted, hermano. Ya. Ahorita estoy yo como maestro, hermano. Ya, soy como maestro ahorita. Tengo el ministerio de maestro. Estoy como un maestro, hermano. Ya. Entonces ya Dios me ha de confirmar más adelante. Bueno, me va a decir el Señor, yo quiero que tú seas pastor, me vayas a pastorear tal congregación, hermano. Entonces me iré, mi hermano. Cogeré mi maletín, mi hermano, y saldré, mi hermano, directo a esa congregación donde el Señor quiere que yo vaya, hermano. Y quedará todo esto botado aquí, mi hermano. Me voy, mi hermano. Por orden del Señor, hermano. Entonces así, mi hermano, tenemos que obedecer al Señor, hermano. Entonces nosotros tenemos que obedecer. Dios mismo nos habla a nosotros, hermano. Cuando Dios está con nosotros, el que tiene a Dios, mi hermano, lo tiene todo. No le hace falta nada, hermano. Ya. En los Hechos capítulo 6, mi hermano, nos enseña el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 6, del 3 al 6, dice el Señor, hermano. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, mi hermano. Vea, de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, mi hermano. Vean. Entonces los apóstoles, hermanos, escogieron diáconos en la iglesia, hermanos, para que se hagan cargo, hermanos, de la iglesia en el repartimiento de los alimentos, hermanos, el repartimiento de los panes. Entonces ellos eran los encargados, estos diáconos, hermanos. Los apóstoles estaban encargados de salir a predicar la palabra de Dios, mi hermano, por todas las ciudades, mi hermano. Vean. Entonces hay en la iglesia, hermano, hay ciertos ministerios, hermano, donde nosotros podemos hacernos cargo de ciertas obras, mi hermano. Bueno, ciertas obras. Ahí en esa obra estaban los diáconos, mi hermano. Todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo, hermano, llenos del Espíritu Santo, y los pusieron a ellos como diáconos de la iglesia, hermano. Ya. Los hermanos los escogieron a ellos. ¿Por qué?
porque ellos realmente eran personas temerosas del Señor, vivían una vida de santidad y estaban llenos del poder de Dios, mi hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Otros pastores, mis queridos hermanos, aquí vamos a leer otros pastores que fueron escogidos, hermano, por el Señor, hermano. Primera de Timoteo nos habla el Espíritu Santo de Dios acerca de los pastores. Los pastores, mi hermano. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, mi hermano. Ahí está, hermano. El apóstol Pablo, hermano, aconsejando a Timoteo que no descuide el don que hay en él, hermano, que fue dado, hermano, a través de la imposición de la mano, hermano. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo diciéndole eso a Timoteo, mi hermano. No descuides el don que hay en ti, mi hermano. Vea, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, hermano. Ahí está. Entonces nosotros, hermano, no debemos de descuidarnos, hermano. El don que está dentro de nosotros, hermano. Tenemos un don, mi hermano, que nosotros lo hemos recibido, hermano, de parte del Señor. Y eso es lo que le está aconsejando el apóstol Pablo a Timoteo, hermano, que no descuide, hermano, ese don que él tiene, hermano. ¿El don de qué? De ser pastor, hermano, de ser un anciano de esa iglesia, hermano. Ya, él tenía ese don, hermano. Ese don de ser pastor, hermano, Timoteo, hermano. Ya. El apóstol Pablo le había puesto la mano a Timoteo, mi hermano, para que Timoteo sea pastor, hermano. Un pastor es una persona, hermano, que tiene un buen testimonio, hermano. Un buen testimonio con los de afuera, hermano. Un pastor un pastor es una persona que su hogar es intachable, hermano. No da nada de qué hablar con los de afuera, hermano. Ese es un buen pastor, hermano. El buen pastor tiene que dar un buen testimonio, no ser pendeciero, no ser codicioso de ganancia deshonesta, no ser borracho, hermano, tener una sola mujer y que sus hijos sean creyentes, hermano. Ese es un buen pastor, hermano. Ese es un buen pastor que está dando un buen testimonio para la gente de afuera, hermano. Ya, el pastor tiene que dar un buen testimonio. Así como es el pastor, hermano, son las ovejitas, hermano. Si el pastor, hermano, es una persona que vive en santidad, que es obediente a Dios, mi hermano, las ovejitas también se conducirán igual como el pastor, hermano. Entonces, eso es, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, acerca del pastor, hermano, el pastor. Segunda de Timoteo, hermano, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice el apóstol Pablo, hermano. Mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, aviva, mi hermano, el fuego que hay en usted, mi hermano. Aviva el fuego del don de Dios, hermano, que está en su corazón, hermano. No permita que ese fuego se le vaya a apagar, mi hermano. ¿Ah? Tenemos ese don de parte del Señor, que el Señor nos ha dado ese don, mi hermano. El fuego del don de Dios, mi hermano, que está en ti por la imposición de mis manos, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, tenemos que avivar ese fuego, hermano. Tenemos que avivar ese don, hermano. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Por lo cual te aconsejo, dice el apóstol Pablo. Vea. Entonces el apóstol Pablo nos aconseja a nosotros, hermanos, que tenemos que predicar la palabra de Dios porque el don del Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermano. Tenemos que hacer vivir ese fuego, hermano, el fuego de Dios que está con nosotros, hermano.
No permita que el enemigo vaya a apagar ese fuego, mi hermano. Aviva ese fuego que está dentro de su corazón. No permita que el enemigo, hermano, por los problemas que muchas veces usted tiene en sus hogares, problemas que tiene a veces en su trabajo, tiene problemas con su familia, no permita que el enemigo le vaya a apagar el fuego que hay dentro de su corazón, hermano. No lo permita, hermano. Porque el enemigo en este tiempo final, el enemigo que es Satanás, mi hermano, está enfriando a los hermanos, hermano. Está enfriando a los hermanos, poniéndole un espíritu de miedo, un espíritu de temor, hermano. Eso le está poniendo Satanás, hermano, en el corazón de las personas, hermano. Y Satanás, mi hermano, está, mi hermano, ahorita destruyendo los hogares, mi hermano. Los hogares cristianos lo está zarandeando en gran cantidad, mi hermano. Hay matrimonios cristianos, hermano, que pelean, hermano, es una discusión, pero parecen peores que impíos, mi hermano. Matrimonio cristiano, hermano. ¿Por qué razón? Porque Satanás, mi hermano, en este tiempo final, está zarandeando esos hogares, mi hermano. Está que zarandea en gran cantidad, mi hermano. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted, hermano? No permitir, hermano, que el fuego del don de Dios se le vaya a apagar, mi hermano. No permita eso, hermano. Lo que usted tiene que hacer es doblar la rodilla en el nombre de Cristo Jesús. Tiene que decirle: yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y te echo fuera de mi casa. Lárgate en el nombre de Jesús. Tiene que decirle. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene que decir al Satanás: lárgate de mi casa. Lárgate de mi hogar. En el nombre de Jesús. Te ordeno que te largue en el nombre de Jesús. Usted tiene que hacer, como dice aquí la palabra, mi hermano, gloria a Dios. Tiene que alabarse, porque no, gloria a Dios, por lo cual te aconsejo que avives. Tiene que hacer vivir ese fuego, hermano. Haga vivir el fuego, hermano. El fuego de Dios, hermano. Fuego de Dios que quema, hermano. Ese fuego del Señor, hermano. Tiene que usted tenerlo, mi hermano. En su hogar, hermano, en su hogar ese fuego, hermano. Gloria al nombre de Dios, hermano. Tiene que usted romper esas cadenas, hermano, que en el Satanás, mi hermano, que le está haciendo la guerra en esos hogares, hermano. Está que zarandea a los hermanos, hermano. Que Dios bendiga esos hogares, que mis hermanos cristianos que están pasando unas tremendas pruebas, hermano. Son pruebas que el diablo, hermano, lo anda zarandeando a uno, hermano. El diablo lo anda zarandeando a uno. Pero ahí tenemos que estar, hermano, firme en el camino del Señor, hermano. Tenemos que estar firme en el camino del Señor, hermano. Tenemos que estar firme en el camino del Señor, hermano. Estar allí con el Señor, hermano. Bueno. Entonces, eso es la vida de los pastores, hermano. El pastor es el encargado, hermano, de buscar, hermano, la oveja perdida, hermano. El apóstol, hermano, es el que anda fundando iglesia, hermano, por toda parte, hermano. El profeta anda profetizando, hermano, la palabra del Señor, mientras cuando Dios le habla y le dice: anda, profetízame tal ciudad, que voy a derramar mi juicio en tal ciudad. Ese es el profeta, mi hermano. El evangelista, hermano, es el que anda evangelizando de casa en casa, hermano. Anda evangelizando en casa, anda en los hospitales, evangelizando, hermano. En cambio, el profeta, hermano, se para en las calles, se para en la plaza, profetiza, hermano, la palabra del Señor, hermano. En cambio, el apóstol, hermano, anda fundando iglesia, hermano. El pastor, hermano, es el encargado de una congregación donde adoctrina a los hermanos que están recién, hermano, convertidos. Esos hermanos que están recién convertidos los adoctrina, hermano. El maestro, hermano, es el encargado de enseñarle a los que están recién convertidos los primeros pasos, hermano. Los primeros pasos del cristianismo, le enseña acerca del bautismo, hermano.
le enseña acerca que tienen que ayudar a ofrendar, a ayudar a las obras del Señor. Todas esas cosas es el trabajo del maestro, mi hermano. Ese es el trabajo del maestro, enseñarle, mi hermano, que tienen que bautizarse, enseñarle que tienen ellos que ayudar a la obra del Señor, hermano. Ese es el maestro, hermano. Y el pastor, hermano, ahí cuando ya el maestro le enseñó eso, pasa a mano del pastor, hermano. El pastor viene, lo adoctrina, hermano, al hermano, ya el hermano aprende, hermano. Ya, hermano, ahí pasa a mano del evangelista, hermano. El evangelista ahí ya el hermano, ya tiene que él mismo descubrir, mi hermano, qué don tiene él. ¿Tiene el don de evangelista o el don de profeta, hermano? Ya. Entonces, el profeta, hermano, es el que anda profetizando, hermano. Se para en las plazas, se para en los alabanza el nombre de Dios, en los parques, en las calles. Ese es el profeta que profetiza la palabra del Señor, hermano. En cambio, el evangelista es el que se encarga de evangelizar de persona a persona. Por ejemplo, usted va, evangeliza una casa, ahí están conversando el dueño de la casa con usted, hermano. Ahí es el evangelista, hermano. Anda evangelizando casa por casa, hermano. Entonces, por eso son los ministerios, hermano. Son 5 los ministerios que Dios tiene, hermano. Entonces yo más antes cuando estaba en Quito tenía ese ministerio de profeta. Yo me paraba en los parques, me paraba en las plazas, ya tenía ahí el don de profeta, estaba profetizando, hermano. Yo profetizaba la palabra del Señor, hermano. En cambio, el ministerio de evangelista, hermano, es el que se encarga de ir de casa en casa, ¿ya? O conversa con otra persona, hermano. Ese es el evangelista, está evangelizando, hermano. O también va a los hospitales, hermano. Ese es el encargado, el evangelista, hermano. Entonces son 5 los ministerios, hermano. Son 5 los ministerios. Por ejemplo, a mí me gusta, hermano, a mí me gusta el ministerio de profeta, hermano. Ese es el que me gusta a mí, el ministerio de profeta, hermano. Porque a mí me gusta salir, hermano, salir a las calles, hermano. A mí no me gusta andar de casa en casa, hermano. A mí me gusta estar en las calles, hermano, estar en las plazas. Ahí es que me gusta estar a mí, gritando, hermano. Ese es el ministerio del profeta, hermano. Ese es el ministerio del profeta. Ese es el ministerio que me gusta a mí, estar profetizando, hermano. En cambio, ahorita estoy como maestro y pastor, mi hermano. Ahorita estoy como maestro y pastor, hermano. Estoy ahorita así, hermano. Como maestro y pastor. Estoy como un pastor ahorita, compartiendo la palabra de Dios con usted, hermano. Ese es el trabajo del pastor, hermano. Ya. Entonces estoy aquí, hermano, compartiendo con usted la palabra del Señor, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, enseñándoles, ¿no? Cómo es realmente los pasos que uno debe de dar, mi hermano, como uno debe de dar. Por eso nosotros, hermano, para uno hacernos cargo, hermano, de una congregación, tenemos que ser llamados por Dios, hermano. Dios tiene que llamarnos a nosotros. Por ejemplo, ahorita estoy, mi hermano, como pastor, hermano. Estoy pastoreándolo a ustedes y estoy como maestro, le estoy enseñando la palabra de Dios. Estos estudios que lo recibí gratuitamente de parte del Señor, hermano. Yo recibí estos estudios gratuitamente. Entonces, hermano, para nosotros hacernos cargo de una congregación como pastor, tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que estar preparados, conocer bien la palabra del Señor y tener el llamado de parte del Señor, hermano. Tenemos que tener el llamado de parte del Señor. Ya. Entonces ya Dios me está ahorita utilizando como maestro y pastor a mí, mi hermano. Estoy aquí ahorita como maestro y pastor, hermano, compartiendo la palabra del Señor con usted. Pero a mí me gusta más el ministerio de profeta, mi querido hermano. Ese es el que me gusta más a mí. El ministerio de profeta es el que anda profetizando, hermano, la palabra del Señor. Hermano. No tiene compromiso con nadie, hermano. El profeta no tiene compromiso con nadie. Ese se va, mi hermano, se para en los parques, se para en los buses o en las calles. Ahí está profetizando, hermano. El profeta, hermano. Ese ministerio que me gusta a mí, profeta, de profetizar la palabra del Señor, hermano. Me gusta salir, hermano. Me gusta irme a otra parte, irme a otras ciudades. Eso me gusta a mí, andar en ciudades, en ciudades. Esa es la obra del profeta, hermano.
Entonces hay otros hermanos que les gusta el ministerio de evangelista, hermano. Andan de casa en casa evangelizando, hermano. Evangelizando a los amigos y amigas. Ese es el trabajo del evangelista, hermano. Ese es el ministerio de evangelizar, hermano. Ya, es muy diferente el evangelista, es muy diferente el profeta, es muy diferente el pastor, es muy diferente el maestro, es muy diferente el apóstol, hermano. Entonces, cada ministerio tiene su rango, mi hermano, tiene su rango. Ya, eso es que yo le digo. Entonces, el apóstol es el que anda sembrando, mi hermano, las iglesias, hermano. Ya, ese es el apóstol. Ya siembra, hermano, levanta una iglesia, pongámosle un ejemplo, levantó una iglesia allá en Quito, hermano, ya levantó una iglesia, y bueno, ahí pone a un anciano que esté bien preparado, lo pone ahí para que pastoree esa congregación, hermano. Ese es el apóstol, hermano. Y el profeta también va ahí, mi hermano, atrás del apóstol, hermano, anda profetizando para que esa congregación se llene, mi hermano. La congregación se llene de bastantes hermanos, hermano, y el pastor esté ahí pastoreando a esas ovejitas recién convertidas, mi hermano. Ahí es el encargado del pastor de allí para allá, hermano. El profeta es el que sale, hermano, profetiza ahí, hermano. Lo profetiza al pueblo, hermano. Le enseña que Jesucristo sana, Jesucristo salva, que Jesucristo viene por segunda vez, hermano. Ahí está el profeta, hermano. Y el evangelista anda, mi hermano, convenciendo también, hermano. Atrás del profeta también. Atrás del profeta va el evangelista, hermano, convenciendo a la persona, llevándolo a la congregación, que vayan a la congregación a escuchar la palabra del Señor. Bueno, ese es el trabajo, hermano, el ministerio del Señor, hermano. El ministerio del Señor. Entonces usted tiene que examinarse cuál es el don que usted tiene, si usted tiene el don de maestro, el don de pastor, el don de evangelista, o el don de profeta, o el don de apóstol, hermano. Hay muchísimos dones, hermano. Hay otros que tienen dones de consejería, hay el don de lengua, el don de sanidad. Hay muchos dones, mi hermano. Pero Cristo es uno solo, hermano. El Espíritu Santo es uno solo, sino que el Espíritu Santo reparte sus dones como Él quiere, mi hermano. ¿Ya? Entonces, eso es, hermano. Entonces, tenemos que esperar el llamado de Dios, mi hermano. Dios tiene que llamarnos a nosotros para que nosotros seamos pastores, hermano. ¿Ya? Dios nos llama a nosotros. Dios nos confirma. Entonces, bueno, nos dice a nosotros, bueno, yo quiero que tú me pastorees tal congregación. Así dice el Señor, hermano. El Señor es clarito. Donde dice aquí, dice el Espíritu Santo, que es Dios mismo, le habló a los ancianos, hermano, y le dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra en que yo lo he llamado. Ahí está, el Espíritu Santo, hermano. Entonces nosotros tenemos que esperar el llamado del Espíritu Santo, hermano. Esperar el llamado del Espíritu Santo. Yo aquí, hermano, estoy, hermano, compartiendo la palabra de Dios es a través del poder de Dios, hermano, y el permiso de ustedes, mis queridos hermanos, que me dan para que yo administre la palabra del Señor, hermano. Yo aquí estoy administrando la palabra de Dios con la sabiduría y la inteligencia que Dios me ha dado, mi hermano. Ya. Eso es lo que yo hago aquí, hermano. Yo administro conforme a la sabiduría y al poder de Dios que el Señor me ha dado a mí, mi hermano. Por eso administro la palabra del Señor y con el permiso de ustedes, mis queridos hermanos, que ustedes también son iglesia del Señor Jesucristo y se merecen respeto, ¿no? Se merece respeto cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago, hermano. Administrar la palabra del Señor con el permiso de la iglesia del Señor Jesucristo, que somos todos nosotros que estamos en el grupo de WhatsApp, mi hermano. ¿Ya? Por eso es que yo le digo, cuando Dios le habla a su corazón, dele gracias a Dios, dígale, Señor, gracias por esa palabra. Así tiene que decir, no se enoje con el predicador, hermano. No se enoje con el predicador porque Dios es el que pone palabra profética en la boca del predicador, hermano. Por tanto,
Dios bendiga esos hogares que hoy en día están pasando pruebas, mi hermano. Hay hermanas y hermanos que están en pelea en sus hogares. Que Dios bendiga esos hogares, que Dios ponga paz en esos hogares, mi hermana y hermanos que me escuchan. A veces los problemas en los hogares es que muchas veces hay hermanos o hermanas que se han casado con hombres impíos, mi hermano. Hombres impíos o mujeres impías, mi hermano. Y es el problema grande ahí, mi hermano. O muchas veces también cuando la hermana se convirtió a Cristo y el marido, mi hermano, no quiere convertirse al Señor, hermano. En ese caso, mi hermano, en primer lugar dice el apóstol Pablo, que si el marido consiste en vivir con ella, bueno, no lo abandone, dice el apóstol Pablo. Si el marido quiere que la mujer sea cristiana, déjela, siga usted, hermana, en el camino del Señor, porque su marido mismo le está permitiendo a usted que usted sea cristiana, hermano. Dice el Señor, no lo abandone, hermano. Ya. Pero si en su hogar, mi querida hermana, hay pelea, mi hermano, hay discusión, hermano, su marido la golpea, nos manda el Señor, hermano, yo no lo digo, sino el Señor, que se separe, hermano. Dice el Señor, sepárate, dice el Señor, porque el Señor nos ha llamado a nosotros a libertad, no a esclavitud, mi hermano. Si ustedes no me creen a mí, lea 1 Corintios capítulo 7. Ahí está, hermano, el problema del matrimonio, hermano. Ahí puede leer usted, mi hermano, lo que el Señor dice claramente. Si el marido o la mujer le hace problema al hermano, es preferible separarse, hermano. Uno se separa, pero siempre y cuando, dice el Señor, quédese sin casar, dice. Ese es el sacrificio que usted tiene que hacer, mi hermana o hermano que me escucha. Si usted se separa de su marido, tiene que quedarse sin casar, hermano. No puede casarse con otro hombre porque usted es casada con él, hermano. Entonces, eso manda el Señor, hermano. El Señor aquí en 1 Corintios, capítulo 7, hermano. Entonces, ustedes, si no me quieren creer a mí, lean la palabra del Señor, que aquí está escrito, problemas del matrimonio, hermano. 1 Corintios capítulo 7. Entonces, hermano, hay bastante problema hoy en día, hermano, en los matrimonios, hermano, en los matrimonios cristianos, hermano. Principalmente en los matrimonios cristianos, que cuando el marido es incrédulo o la mujer es creyente. Hay bastante problema ahí, mi hermano. Ya. Entonces el Señor nos manda y nos dice a nosotros, hermano, que nosotros hemos sido llamados a libertad, no a esclavitud, mi hermano. Entonces, hermano, usted cuando se convierte a Cristo y su marido, hermano, que consiste en que usted sea cristiana, usted tiene que comportarse lo mejor, mi hermano. Tiene que ser mejor que era antes, hermano. Ya porque sea cristiana, ya usted ya no le va a servir a su esposo, hermano. Ya no le va a lavar la ropa a su esposo. Ya no le va a dar la comida a su esposo. No, mi hermano. Usted tiene que, antes debe ser más humilde, hermano. Servirle a su esposo, hermano. Ya porque su esposo está de acuerdo que usted sea cristiana, mi hermano. Y más adelante usted se lo va a ganar a su esposo, hermano. Que su esposo la va a acompañar a usted a la iglesia, hermano. Ese es el procedimiento, hermano. El procedimiento del cristiano, hermano. Entonces, hermano, eso es lo que usted tiene que hacer, hermano. Si usted tiene si su marido es incrédulo, mi hermano, y su marido permite que usted sea cristiana, no lo abandone, dice el Señor. No lo abandone. Lo mismo el marido, si el marido tiene su mujer que es impía y ella quiere que su marido sea cristiano, no la abandone, dice el Señor. Eso dice el Señor. Permanezca con ella, mi hermano. Y allí en adelante usted tiene que comportarse lo mejor con su mujer, mi hermano. Ya, usted se comporta bien, usted también se comporta bien con su marido, mi hermano. El problema está, mi hermano, el problema está que cuando el marido o la mujer, hermano, le hace demasiado problema, hermano, anda con sus insultos, hermano, anda con sus maltratos, ahí es donde el Señor dice, sepárate, preferible separarte, porque Dios nos llamó a libertad, no a esclavitud, hermano. Usted no tiene por qué estar escuchando grosería de su esposo, hermano.
Ya porque usted es cristiana, él quiere manipularla, quiere hacer lo que él le da gana. No, dice el Señor. Sepárate, te dice el Señor, hermano. Porque a libertad fuiste llamado. Sino que tienes que hacer un sacrificio, que ya no puedes casarte. Si usted no me quiere creer, mi querida hermana y hermano que me escucha, lea 1 Corintios, capítulo 7. Todo el capítulo 7 ahí está, hermano. La ley del Señor, hermano. Ahí está el problema del matrimonio, hermano. Ya. Es muy importante que tú sepas que si tú te llevas a una mujer que es impía, hermano, que tú eres creyente, hermano, te llevas a una mujer impía, tú sabes, hermano, que la mujer impía, hermano, le gusta la cerveza, le gusta el cigarrillo, le gusta la discoteca, le gusta la vida mundana, hermano. Y va a ser un problema para ti si tú te llevas a esa mujer que es incrédula, hermano. Ahora, si tú te la llevas a ella, es con el conocimiento que tú sabes que a ella le gusta todo eso, hermano. A ella le gusta la farra, le gusta la cerveza, hermano. Entonces tú tendrás que soportar, hermano, esa carga, hermano, porque tú mismo te lo buscaste, hermano. Ya. Hermano, en el caso de que los dos son incrédulos, el marido y la mujer son incrédulos, los dos, hermano. Y el marido se convirtió al Señor, hermano, y la mujer consiste en que él sea cristiano. Ahí es donde el Señor nos dice, no lo abandone, hermano. Pero en el caso de nosotros, hermano, en el caso de nosotros que somos solteros y usted es soltera, hermano, y usted pone la mirada en un impío, el impío sabe que le gusta la cerveza, le gusta la droga, le gusta el cigarrillo, no le gusta trabajar. Y si usted se fue con ese hombre, es responsabilidad suya. No venga a decir que, ay, que Dios tiene la culpa. Dios no es culpable, el culpable somos nosotros. Porque pusimos nuestra mirada en ese hombre, que ese hombre es vago, ese hombre es drogadicto, ese hombre es borracho. Ya, es problema de usted, mi querida hermana y hermano que me escucha. Usted tiene que llevar esa carga porque usted se lo buscó, mi querida hermana que me escucha o hermano que me escucha. Entonces, en el caso de que los dos son incrédulos, ahí no hay ningún problema, mi hermano. Ahí no hay ningún problema. En ese caso es muy diferente al caso que le estoy diciendo ahorita. Entonces, los dos, si los dos son incrédulos, el uno se convirtió a Cristo y el otro permite que ella sea cristiana, no lo abandone, dice el Señor. Ahí está. Señor, mi querido hermano. Entonces, eso es lo que el Señor manda, hermano, en esta noche maravillosa. Si usted tiene pelea con su marido, mi querida hermana y hermanos que me escuchan, ya, pelea, la grita, la insulta, le pega, hermano. Sepárese, dice el Señor, hermano. El Señor le dice, sepárate. Eso dice el Señor. Ya. Entonces, hermana, entonces hay bastantes hogares cristianos hoy en día que tienen bastante problemas, hermano. Que Dios bendiga esos hogares cristianos que están pasando tremenda prueba, hermano. Que Dios levante esos hogares, que Dios ponga paz en esos hogares, mi hermano. Ahí tiene que ir el pastor, hermano, el gran pastor de esa oveja, hermano. Ir a la casa de la hermana, hermano, conversar, hermano, con el marido. Ahí tiene que conversar, hermano. Ese es el trabajo del pastor, hermano. Por eso el que es pastor tiene una responsabilidad tan grande, hermano. Porque si el pastor no hace el trabajo que a él le compete hacer, hermano, él dará cuenta al Señor, hermano. Es un pastor, hermano, como dice el Señor en su palabra. Es un pastor asalariado, hermano. Ya. Entonces, el encargado, hermano, de ir a visitar a esa hermana o a ese hermano que está pasando, ese problema es el pastor, hermano. El pastor tiene que ir a poner orden, hermano, en ese hogar, hermano. Entonces, ese es el proceso en que el pastor es llamado al ministerio, hermano. El Espíritu Santo llama a las personas al ministerio, hermano. Lo llama a uno para que uno sea pastor, hermano. ¿Ya?
Entonces ahí está, hermano, hemos hablado conforme a la palabra, hermano. Mañana seguiremos estudiando más acerca del tema del pastor, hermano. Mañana estudiaremos cómo debe ser el pastor, hermano. Cómo debe ser el pastor, y ahí nos toca más adelante cuál es su trabajo, cuál es el trabajo del pastor, hermano. Ya. Entonces me estoy adelantando un poquito diciendo cuál es el trabajo del pastor, hermano. Bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado el mensaje de la palabra del Señor. Mañana seguiremos estudiando más acerca de este estudios bíblicos, acerca del tema de los pastores, hermano. El pastor, hermano, los pastores. Que Dios me lo bendiga, cuídense mucho. Nos veremos mañana, hermano. Si es la voluntad de Dios, que nos veamos. Amén y amén. Gloria a Dios en las alturas.